que vas a perder. Ya he ganado, pero aún no lo sabéis. Tyler Morgan. El primero en llegar gana. No has dicho nada de carreteras. Os estaré esperando en el garaje, chicos. Creía que iba a ser una carrera vistosa. Así es como corremos. El último lava los coches de rap. ¿En serio? No veía a Mac tan emocionado desde el trabajo de Venecia. ¿Tú no lo estás? Pues claro que lo estoy. Es nuestro mayor trabajo. Es hora de darle más caña. Hostia. Menos mal. Hostia. ¡Al loro! Oye, ese... ¿Qué va? Vaya pasada de salto. Beler, cariño, te voy a hacer volar. ¡Sí! ¡Listos para despegar! ¡Siento ser tan bueno! Vale, se acabó lo que se daba. Jessica Miller. Si te dejaras de coñas, igual hasta ibas en cabeza. No le falta razón. ¿Mac? Has logrado lo imposible. Que Max se calle. Muevo la cabeza desaprobado. ¿Aún crees que vas a ganar, Ty? Ganaré. ¡Qué bien! No te veo delante. Lo Adiós. importante es la meta. Vamos, ya. Pabila Jessica. Estoy desentrenado. ¿Qué tal? Que después de jugar al Gran Turismo, esto no lo saldrá. Es otro rollo. Sí. Oh, de rollo. Vaya curvas. La próxima vez te voy a ganar. Sigue soñando, tío. ¿Y este? Policía. Línea Navarro. Hecho, Morgan. Tú conducirás el botín. Será mejor que todos lo hagáis bien. ¿Qué os dije? Lina Navarro es la mejor negociadora de Silver Rock. Sí. Me gusta cómo suena a rap. Ah, este es bueno. Este hace referencia al tío este que modifica los Porsche de marca Ruf. ¿Lo has montado solo? Con tiempo y atención, un artista convierte la chatarra en un supercoche. Tengo un frío, después un calor. Se llama fiebre, creo. Vale, chicos. Ya sabéis lo que toca. ¿Fiesta? Practicar. Al lío. Rap, este cacharro es un pepinaco increíble. Aprende a manejarlo si vas a hacer el trabajo. El coche del premio tiene el doble de potencia. Rap tiene razón. A ver si estás listo para el golpe. Has metido a Ty en la carrera. Has cumplido. Nos encargaremos de lo difícil. Bueno, Tai, ¿qué vas a hacer cuando sea más? Poco a poco. Estoy centrado en el trabajo. Llevo dejándome el culo aquí 3 años. Te diré Es lo que legal, voy a tío. hacer. Hola. Voy a traer el Nissan del 65 de mi padre, dejarlo todo nuevo y luego montar el mejor coche de derrapes del Valle Ford. Oye, ¿y tú qué? Me libraré de unas deudas gordas que tengo. Y con lo que quede igual abro mi propio coche. ¿Lo es, Tyler? Vale. Coger el coche perfecto, ponerlo al máximo de prestaciones y meterme en la carrera definitiva. Sí, a eso me refería. ¿Y tú qué, Lina? Me largaré de este agujero. ¿Dónde irás? Al norte. ¿Cómo? Silver Rock.
hizo ser quien soy. A eso me refiero. Vamos, Tyler. Hay que darle más caña. Relájate, Elina. Sabes que puedo hacerlo. Por eso aceptaste el trabajo. Vas a correr y robar un hipercoche lleno de Ah, freno de mano, correcto. tecnológicos del mercado negro. No me digas que me relaje. No. Joder, iniciar. Ay, qué mal empezamos. Ay. Es que después de jugar al Gran Turismo, uff. Rap, este cacharro es un pepinaco increíble. Aprende a manejarlo si vas a hacer el trabajo. El coche del premio tiene el doble de potencia. Rap tiene razón. A ver si estás listo para el golpe. Has Atrás. metido a Ty en la carrera. Has cumplido. Nos encargaremos de lo mismo. Bueno, Ty, ¿qué vas a hacer cuando seamos ricos? Poco a poco. Estoy centrado en el trabajo. Llevo dejándome el culo aquí 3 años. Te diré lo que voy a hacer. Voy a traer el Mustang del técnico de mi padre, dejarlo todo nuevo y luego montar el mejor coche de derrapes del Valle Ford. ¿Y tú qué? Me libraré de unas deudas gordas que tengo. Y con lo que quede igual abro mi propio negocio. ¿Lo ves, Tyler? Vale. Coger el coche perfecto, ponerlo al máximo de prestaciones y meterme en la carrera definitiva. Sí, a eso me refería. ¿Y tú qué, Elina? Me largaré de este agujero. ¿Dónde irás? Al norte. ¿Cómo? Silver Rock, hola. Tú me creciste en el barrio. Tyler y yo. No todo fue malo. Me hizo ser quien soy. A eso me refiero. Vamos, Tyler. Hay que darle más caña. Relájate, Elina. Sabes que puedo hacerlo. Por eso Coge el aceptaste coche. el trabajo. Vas a correr y robar un hipercoche lleno de prototipos tecnológicos del mercado negro. No me digas que Oh, me Dios. relaje. ¿Listo para practicar los saltos, tío? Sí. ¿Dónde estás? ¿Cuidado que voy? ¡Guau! ¡Sí! No está mal, tío. Si saltas así en el trabajo no nos pararán. Eso espero. El pajarillo aprende a volar. ¡Qué orgulloso estoy! Buenas. Tienes mucha carretera por delante. Písalo bien a fondo. A ver si consigues controlarlo. Es lo que quería oír. Pues los pillo, Van volando. ¿Cómo es posible que pilles al corte? ¿Qué? Tecnología novedosa del coche. Pero no recibirán el coche hasta que yo mismo eche un vistazo bajo el capó. He usado todos los favores y contactos que tengo para que conduzcas en esta carrera. No puedes fallar. No hay de qué preocuparse. Esta banda, sin duda, es de lo mejor que hemos visto. Me estoy pensando mejor lo de verte conducir. Es hora de ganar dinero. Está hecho, tíos. Pero me acabo ya. Valle Fortune, el paraíso de los apostadores en el desierto. Aquí lo puedes comprar todo, hasta la suerte. Que los ricos jueguen con cartas y dados. Los que hemos nacido a la sombra de los casinos, nos la jugamos a 160 kilómetros por hora. Ajá. ¿Por qué? Sin necesidad, pero bueno. ¿Todo el mundo listo? ¿Yes? Esperando fuera del circuito. ¿Mac? Super Mac listo para el lío. ¿Has llamado a tu camión Super Mac? Lo eligió él mismo. Rap. Tú dame el coche y yo me ¿De qué era, ocupo no? del resto. Es hora de hacernos ricos, Tyler. Coño. Objetivo a la vista. El Taur está aquí. Hola, tío. ¿Qué tal? Bonito día para correr. Tu victoria se paga en las apuestas 4 contra 1. Bueno, sé que este prototipo no fallará. La pregunta es... ¿puedes manejarlo?
Los motores y el V8 biturbo dan una potencia de... 1500 caballos. Sí, puedo con él. Vaya, buen chico. Me ha dicho, Has ¿no? hecho los deberes. Escucha. Si eres segundo, no gano nada. ¿Vale? Pareces un máquina. No la cagues, ¿ok? Relájate. ¿Sospecha algo? Nada. Pam, 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 pam. Uf, vaya bicho. ¡Buah! ¡Qué potencia y qué par tiene! El Mustang tocado de rap es que ni se le acerca. Tyler, eres como un hermano para mí, pero ahora te odio muchísimo. Dicen que eres el mejor piloto de la ciudad, Morgan. Demuéstralo. Acabo de empezar. Ya me estáis con esta presión. Prepárate. Tienes que llegar al punto de encuentro a alta velocidad. Solo tenemos una oportunidad. Una vez que saltes, no habrá vuelta atrás. Mac, llego al punto de encuentro. ¿Estás en tu puesto? Ya casi estoy. ¿Casi? Mac. Tú ponlo en posición y písale. Confía en mí. Ya está, chicos. No la caguéis. Mac, voy a toda hostia. ¡Rampa a la vista! Sí da, ¡Houston, despegamos! Salto con un hipercoche de 2 millones. Y me la pela. ¿Repetir cuánto te odio? Lo que estás conduciendo es nuestra paga. Llévale el coche a Ram. Atención, se busca un Koenigsegg Regera plateado. La policía. El vehículo es extremadamente valioso. Control, perseguimos al reguera robado, código 3. A todas las unidades, debido al gran valor del Regera, debéis arrestar al sujeto con los mínimos daños. Yesten. Ahí está, mínimos daños. A la poli detrás. No te pares. Llegaré en un segundo. Da igual en que estés pensando. Vale, ¿qué coche me lo vas a traer ahora? ¿Está loco? De remate. Lo tenemos, está en Billionaires Road. Corre, corre, corre. A todas las unidades, 1 Adam 13 vuelve a perseguir al sujeto. Ahora en dirección este y se aproxima a Silver. Jess, ¿dónde estás? ¡Aguanta! Jess. Toma. Ya te cubro, Ty. Soy el BMW. Uno menos y queda media comisaría. ¿Y ocupado? Digo, no. Control, perseguimos a un BMW M5 oscuro que entiende a nuestros coches. Solicitamos más unidades para el reguera. A darla, venga. A mí. Adam 13, seguid con el M5. Han picado el cebo. Vamos a alejarlos de ti. Van a cerrar todo el sector. Será mejor librarse de ellos. Control, el BMW M5 es agresivo y nos aparta del reguera. Pueden movilizar unidades y resistirse al arresto. Recibido aquí. Adam 13, usad todas las tácticas con el M5. ¿Te ha gustado? ¿Dónde estás? Ya casi he llegado. Y yo, Mac, ¿lo tienes controlado? Os sacaré de aquí a toda leche. Aquí Adam 13, hemos perdido... ¡Sí! ¡Lo hicimos! Hora de llevar el premio a Ram. Llévalo a casa, tío. Yo entretendré a la poli, Tyler. Vete. Buen control, Morgan. Me alegro de haberos dado una oportunidad. Tyler Morgan, 23 años. Madre Silvia Morgan. Padre desconocido. Qué pena. Sin hermanos. 6 meses en el reformatorio por conducción temeraria. Unas en los test de coordinación ojo-mano. Soy el mejor piloto de la ciudad en uno de los coches más rápidos del mundo. Suerte para pillarme. Te recomiendo que no apuestes contra mí. El mejor piloto, mira lo que hay. Sí, sí.
en la puta? ¿Qué está pasando? Ya llego. Rap, Los pilotos están aquí. Se han llevado el coche. Gracias, agente. ¿qué has hecho? ¿No te dijo Rab lo que había bajo el capó? Mis compradores pagarán una fortuna por eso. Está la mala, es No te verdad. saldrás con la tuya, Navarro. La poli está de camino. Saludos de parte de la casa. Ey, ¿qué ha pasado aquí? Navarro. Mac, ayudadle. Atraeré a la poli. Pero, ¡vamos! Tyler, ¿qué haces? Alejar a la poli. De esto me ocupo yo. Yo traje a Navarro, es cosa mía. Tú pon a Mac y Rap a salvo. Tengo un escáner de la poli y el rastreador GPS de Rap. Al menos déjame ayudarte. Ve hacia el canal, pero date prisa. La poli está cerrando el sector. Es que mal se me da, tío. Policía. ¡Vale, cabronazos! ¡Venid a por mí! ¡Venid a por mí! Esa Poli boca. justo delante, gira a la derecha. El sujeto va hacia el oeste por el barrio. Gira por el aparcamiento. Todas las unidades. 1 Adam 35 está en una persecución en código 3. Unidades disponibles. Estás a medio camino, Ty, no te rindas. Muchos más controles. Derecha cerrada y luego a la izquierda. ¡Cuidado! Esto no es una carrera de demolición. Muy ancho, ¿eh? Ha escapado, volvemos a perseguirlo. Va en dirección oeste por la autopista I-34 del Valle Envers. Sigue yendo hacia el canal. Al oeste por la autopista I-34 del Valle. ¿Dónde estás, tío? No importa. ¿Rap está bien? No lo sé, Ty. Yo... Lo conseguirá. Claro que sí. Lo hará. Dirección este y se aproxima a Silver Rock. No, pero... Recibido. El vehículo sospechoso viaja hacia el este y se aproxima a Silver Rock oeste. Ya casi estoy. No ha saltado el canal, lo hemos perdido de vista. Recibido. He perdido a la poli. Tu plan ha funcionado, Jess. Lo estás haciendo bien, Tyler, pero no es momento de relajarse. La poli va a recibir muchos refuerzos. Están sitiando toda la ciudad. Jess, me siguen coches sin identificar. ¿Qué? ¿De dónde han salido? ¡Me están acorralando! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Lárgate ya, Ty! ¡Tyler! Te han pillado. ¿Qué coño? ¿Y el coche? Lina Navarro nos mintió y se lo ha dado a la casa. ¿Ah, sí? No me sirves. Disfruta la cárcel. Aunque... ¿Quieres vengarte? ¿Y yo? Sí, funcionará. Tú serás el as, pero yo repartiré las cartas. ¿De qué estás hablando? Oyes, la poli está al caer. La cárcel o... ayudarme. Come, duerme y corre cuando yo diga. Y en su momento tendrás lo que quieres. ¿Tengo otra opción? Siempre la hay. La cárcel. Sube. Imagina que paras al lado de un cochazo. ¿Qué piensas? ¿Cuánto costará? ¿En cuánto se pone a 100? Te voy a decir lo que yo pienso. Veo potencial, riesgo de perder el control. Ese breve instante en el que me lo juego todo. Me veo a mí ganando. ¡Morgan! ¡El jefe quiere su coche! Sí. Ahora mismo voy. ¿Cómo es este? Vamos a divertirnos. Es coche de One, El pero no jefe sé. se va a reunir hoy con alguien importante de la casa. Se están apoderando de la ciudad manzana a manzana. Espero que estéis ahí con el coche del jefe. ¿Lo flipas? Me muero por publicar los tiempos de unos radares. No siempre se puede correr con el DB11 de Will. DB11. Eso le pasa al jefe por
contratar pilotos. Ya no corro, ¿te acuerdas? Hice un trato. Adiós a las carreras o si no me meten en el tiro. No. ¡Qué pena! La casa nos paga mucha pasta por amañar carreras. Ya ni siquiera se compite. ¿Qué sentido tiene si te dicen quién gana y quién pierde? ¡El dinero, tío! ¿Pagan un pastizal? Tío, ¿qué haces? ¿Que te despidan? Igual sí. Igual sí, ¿eh? Está guapo. A ver cuánto corre esta preciosidad. Joder, qué bien sienta. Bueno, ¿qué me dices? ¿Te paso el teléfono del tío? No, no me interesa. Es hora, Sarah Honda. No sé, voy a poner esta cámara mejor, si no se nos lía. Que sí. Tyler, ¿dónde está mi coche? No te preocupes, Weir, no voy a robar este. ¿Así tratas a los amigos, Tyler? ¿Ah? Bueno, no me extraña que tu banda sea mala. Eso no es lo que pasó. Ah, seguro que se mueren por saber de ti, ¿eh? Tu golpe perfecto falló y tu querida banda se convirtió en la más buscada del Valle Fortune. Mira, se gana la vida transportando a criminales de poca monta. Y hasta he oído que McAllister conduce para la casa. Y tu mecánico. El pobre. ¿Crees que te volverán a coger el teléfono? Pues no escucho nada, ¿eh? Tyler! El jefe no te paga por hacer el tonto, colega. Imagino que en realidad no quieres el trabajo. Qué pesados. No, al jefe no le va a gustar eso. Sí, ¿no? Navarro. ¿Qué coño? El tiempo corre, Weir. O vendes el casino o te lo quitaremos. Un placer. ¿Todo bien, Tyler? Oye, aún no es el momento, chico. Yo digo cuándo se juega. Ya van 6 meses. Sal. Como me hayas rayado el coche, te voy a poner a trabajar de basurero. Bueno, relájate. ¿Y ahora? ¡Hasta mañana, figura! Bien, Tai. Volvamos a casa. En cuanto llegue a casa podré quitarme este traje de payaso. Tyler. Oye, malas noticias, tío. El jefe va a reducirte la paga. Ha encontrado una raya del F-Type que llevas tiempo. ¿Qué? No rayé el Jaguar. Oye, yo no pongo las normas. ¿Qué está tomando, tío? Farlady este. Saludos, queridos pilotos.
Os habla la guardiana y estáis escuchando La Voz de la Calle, transmitiendo desde lo más recóndito del Valle Fortune. Las calles os están llamando. Están llenas de gente cansada que vuelve del trabajo, pero no sois parte de esta maquinaria, ¿a que no? Vosotros sois pilotos. ¿Quién de vosotros puede dominar la ciudad? ¿Quién de vosotros puede controlar el subidón? ¿Tenéis lo necesario? Estamos en la temporada de la velocidad. La carrera de los forajidos llega al Valle Fortune. Solo los mejores podrán participar y solo el mejor será el ganador. ¿Serás tú? La carrera de los forajidos. Sí, como si fuera posible. No puedo seguir así. Debería estar enfrentándome a Navarro y no perdiendo el tiempo con el cabrón.